buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a llevar a cabo esta clase de manera grabada para que ustedes la puedan ver cuando puedan. Les decía en algún momento que dimos apertura recién que nos vamos a ir a Centroamérica, ese Colombia magnífico que hacía referencia con la gente que tiene la dicha de haberlo conocido. Acá María Jesús me comentaba que sí. Imagino tener en la retina de las imágenes de conocer esos paisajes hermosos, el clima tropical. Bueno, todo eso está presente en nuestro querido Gabriel García Márquez, que hoy vamos a leer un cuento que seleccionamos para ustedes, que se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Es un cuento y siempre hago la misma referencia y recalco siempre lo mismo. Cualquier texto debe leerse en contexto. Qué importante esto de leer en contexto, sobre todo lo que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con lo mediático y cómo repercute lo mediático en nosotros. Y también, muy importante, en la biografía de este autor, lo que implica el rol periodístico y la escritura periodística, porque justamente él lo es. ¿Qué lo era, no? Lo que vamos a hacer para entonces abordar ese contexto muy importante para interpretar este texto, de dónde surgen los textos, las palabras dichas, siempre surgen en contextos y ese contexto es importante leerlo, así como las experiencias biográficas de cada uno de los autores, que también siempre hacemos referencia de que son importantes para interpretar muchas veces por qué ese autor está escribiendo eso, qué cosas le ocurrieron en su vida personal, familiar, en la infancia, en su vida adulta. Todo lo que nos va ocurriendo nos va atravesando de una manera distinta en la que escribimos, leemos de forma diversa. Gabriel García Márquez nace en Aracataca, un pueblo del norte colombiano que está en el departamento de Santa Marta, decíamos, en esa parte de Colombia. Hoy en día ese lugar tiene un honorable museo que se llama La Casa, que es justamente el lugar de la infancia en la que se crió Gabriel García Márquez. Nos tenemos que orientar históricamente en que nace en principios del siglo XX. Y cuando nosotros hablamos de principios del siglo XX en América Latina, tenemos que pensar, vieron que veníamos en autores anteriores, también en ese inicio del siglo XX, en donde hay sucesos históricos internacionales de público conocimiento, como las guerras mundiales, y a su vez el inicio, decíamos, a lo que tiene que ver con las ciencias sociales, el objeto de estudio, ¿sí? Lo que es en letras, lo que es filosofía, como habíamos visto tanto en Camus como en Kafka, la relación literatura y filosofía, esta cuestión de estar todo el tiempo imbrincadas en tratar de reflexionar sobre la condición humana, preguntarse sobre muchas cosas que nos pasan, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que Gabriel García Márquez nace en ese 1927, en donde en el contexto de Centroamérica, Colombia y otros países hay cuestiones políticas, económicas y sociales que atraviesan lo que tiene que ver con el proceso de modernización de esos países latinoamericanos. Cuando nosotros leemos a un autor latinoamericano, estamos leyendo, y este es el emblema del autor latinoamericano. Pensemos que es el mentor de ese tan llamado, tan renombrado realismo mágico, que es el autor del también conocido boom latinoamericano, que por ahí quien ha leído historia sabe de este suceso, lo que implicó a nivel intelectual, lo que implicó también en la cuestión de la óptica capitalismo y comunismo. No me quiero ir de tema, siempre me quedo con la sensación que me quedo corta en hacer referencias a los contextos tan importantes para interpretar. Por eso siempre apelo a que conjuntamente seamos activos, ¿sí? A que cuando leamos
siempre nos quedemos con la sensación de que no leímos todo, porque nunca vamos a leer todo, y que sigamos leyendo una y otra vez, ¿sí? Vamos a centrarnos entonces en cómo surge este cuento. Este es un cuento expresado de manera oral y espontánea por Gabriel García Márquez. Lo enuncia el 3 de mayo de 1970 en el Ateneo de Caracas, Venezuela. Él hace un relato, un discurso para la prensa, para distintos invitados de la crítica literaria, en donde nos va a hablar, ese discurso se titula ¿Cómo comencé a escribir? Fíjense, vamos a empezar a reflexionar juntos. Y acá está conmigo María Jesús, en donde el cuento nos lleva a pensar en algo que es una emoción de la condición humana, que es el miedo, y otras cositas que vamos a ver que tienen que ver con el contexto de pandemia, que tienen que ver con esto que seleccionamos para poder pensar juntas en qué salidas le encontramos a esto, Siempre esperanzadoras, porque a mí me gusta pensar en cosas positivas, nos hace bien en este contexto desfavorable que tiene que ver con la enfermedad y la muerte. Y bueno, la lectura es un gran refugio que nos permite conocer mundos pasados, presentes y futuros, en donde muchas veces hay una salida saludable a tanto melodrama, a tanta patología, ¿no? Y también pensarlo como salida, justamente, ¿no? Perfecto. En esto de tener que quedarnos en casa, con distanciamiento para cuidar a otros, bueno, hay salidas como viajar a Colombia con Gabriel García Márquez. Tal cual. A través de la literatura, a través del tiempo. Perfecto. Son salidas. Son salidas y por supuesto que quiero acá recalcar que es un trabajo que hicimos con Dora y que le agradezco muchísimo, que estuvo ayer buscando acá en la Biblia toda la obra. Quiero que sepan que en la Biblia tenemos toda la obra de Gabriel García Márquez para que ustedes vengan a buscar, o si alguna de ustedes hay lectores nuevos, ¿por qué no?, que quieran asociarse, que quieran venir a buscar el libro o decirnos que se lo llevamos a casa, se los podemos llevar a casa de manera delivery, y que en algún momento la Biblia lo hizo, está toda la obra. Una obra sumamente extensa, les mostraría acá, pero no quiero correr el teléfono por una cuestión técnica, de que después se nos va a desacomodar, es inmensa. Él comienza a escribir de manera muy temprana y les decía, nace en 1927, en marzo de 1927, y muere en abril del 2014. O sea, tuvo la dicha de unos cuantos años y lo tuvimos hasta hace recientemente, unos años recientes. La primera el primer gran escrito de él es La hojarasca. Es aquí donde comienza todo lo que tiene que ver con su obra emblemática de 100 años de soledad, que lo consagra en 1982, Premio Nobel de Literatura, lo que uno conoce a nivel popular de él. Ese escrito se gesta acá, en La hojarasca, y aquí es donde nosotros encontramos lo que se puede decir el inicio del realismo mágico, que él sería como el abanderado de este realismo mágico. Me encanta el realismo mágico de Gabriel García Márquez y lo encuentro muy propio de lo que nos ocurre a nosotros como latinoamericanos. El colombiano, a diferencia del argentino, por supuesto que va a tener otros condimentos, así como todos los países que forman Latinoamérica, ¿no? Pero sí saber que esta cuestión del encuentro del otro con el otro es algo que le ocurrió a toda América, ¿sí? Este encuentro con el otro. Hay un libro muy interesante que yo creo que algunas de las que hicieron el taller literario la otra vez se los había recomendado. Hay un libro de Todorov, de Titiana Todorov, que se llama El otro no es el mismo. Fíjense, el otro no es el mismo, y nos lo está diciendo alguien europeo, que pudo tener esta óptica del encuentro, porque, y a su vez también, que creo que aquí en biblioteca debe estar,
Hay una novela muy interesante de Federico Andajasi que se llama El Conquistador, y es una vuelta de rosca a esta cuestión de quién conquistó a quién. Es una historia ficticia de cómo un americano conquista Europa. ¿Quién dijo que fuimos conquistados? Todas estas preguntas de ese encuentro, de lo que implicó la identidad, de construir una identidad a través del mestizaje, a través de todo eso ocurrido, es el realismo mágico. Quiero que nos ubiquemos en pensar muchísimas cosas que tienen que ver con esto que estoy diciendo, porque en esa historia de Latinoamérica y de esos personajes que se van gestando a través de la historia, son los que están presentes en la obra de Gabriel García Márquez. Algo muy característico de esto es lo real maravilloso. Hay otro autor que también tenemos novelas para que ustedes puedan venir a buscar y llevar. Es un autor cubano y es interesantísimo todo lo que hace. Hay un cuento muy emblemático que tiene que ver con el viaje a la semilla. Es Alejo Carpentier, otro de los estudiosos y de los propios literarios que tienen que ver con lo real maravilloso, con esta América conquistada, y que también se pregunta muchas cosas de lo que aconteció en ese momento. ¿Qué más tenemos que decir respecto al contexto y la biografía de Gabriel García Márquez y de su obra? Que en principio lo que lo signa, lo que lo lleva a escribir también desde lo biográfico, es una marca muy importante de su abuela. Como si lo pudieron ver en lo que yo les mandé, había unas citas biográficas que nos hablaban de la importancia que tuvo su abuela materna. Y en esta cuestión de la oralidad y de contar historias, de que nos marquen lo que nos contaron, y de que siempre lo que nos cuentan hay una manera de graficar lo que se ve con palabras, y siempre la persona que lo hace, a mi gusto, diría, con mucho amor, atravesado por ese deseo de que el otro conozca el mundo, porque contar historias tiene que ver con hacer que el otro conozca el mundo. Eso es leer, ¿no? Hacer conocer el mundo. ¿Qué lo marcó eso indiscutiblemente? También lo que es el abuelo, que era un coronel con ideas liberales. Lo marcó también toda su experiencia en El Espectador como periodista. Lo marcó la historia de Colombia, lo marcó la historia del narcotráfico. Pensemos en una sociedad marcada y signada por eso. Lo marcó todo lo histórico, lo social que tiene que ver con Colombia. Entonces, no sé si se los dije, pero que este texto es de 1970 y que él, en este discurso en el que comienza diciendo que está muy nervioso, algo que nos ocurre a todos cuando hablamos en público, es cómo comencé a escribir. Y fíjense, en el cómo comencé a escribir, de repente nos da un montón de pautas de lo que le pasa cuando escribe, de cómo gesta las ideas, de dónde surgen y de cómo las plasma después en lo escrito concretamente. Empieza oralmente en la informalidad de esta historia, ¿sí? De este cuento. Vamos a leerlo, quiero que tomen el cuento para que podamos evaluar algunas partes precisas que nos hacen referencia al miedo, ¿sí? Dice, imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene 2 hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde, no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan, ¿qué pasó? Si era una carambola sencillísima.
Y él contesta, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él y él, que se ha ganado un peso, todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa donde está con su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice y comenta, le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto?, pregunta ese interlocutor. Porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Y su madre le dice a este fulano, no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. Una pariente oye esto y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, deme 1 kilo de carne, y en el momento que la está cortando le dice, mejor cortame 2, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne cuando llega otra señora a comprar su kilo de carne y le dice, mejor lleve 2, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mejor deme 4 kilos. Se lleva los 4 kilos y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata a otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades. De pronto, a las 2 de la tarde, alguien dice, ¿se han dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor, pero a las 2 de la tarde es cuando hace más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí, soy muy macho, grita uno. Yo me voy, agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde todo el pueblo lo ve. Hasta que todos dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, que le dice a su hijo, que está a su lado, ¿viste, mi hijo, que algo muy grave iba a suceder en este pueblo? Bueno, Gabriel García Márquez, como les decía, enuncia estas palabras de manera de relato, de manera de un cuento, en un discurso que se titula ¿Cómo comencé a escribir? Quiero que sepan, y se me empieza a poner la piel de gallina porque siento muchas cosas que tienen que ver con esta cuestión que pasa cuando uno lee con sentimiento, porque la palabra es sentimiento, y cuando uno la escribe y la lleva a cabo a través de la lectura en voz alta, trata de repercutir en otros. Bueno, los medios de comunicación, la palabra en sí, tiene un poder sobre la mente bastante interesante. Y creo que el sentido de este discurso, allá por 1970,
de Gabriel García Márquez, colocó este contenido que tiene que ver con lo que produce la palabra, el rumor, ¿sí? Andan diciendo, el cómo repercute la palabra en la mente, en las mentes, el contenido del cuento, en cómo empecé a escribir, pensemos eso, tiene que ver con eso, ¿sí? Invitamos a María Jesús, la invité para que ella nos abra caminos para repensar esta cuestión del miedo, para repensar lo que producen los medios de comunicación, para repensar cómo actuamos o cómo nos produciría un mejor actuar a ese miedo que nos hace hacer un melodrama de lo que está ocurriendo con la pandemia, con la enfermedad y con la muerte. Bien. Bueno, como Romy mandó en el audio, invitamos a que cada una pueda escribir las resonancias en relación al texto, porque leemos a partir de cierta posición, a partir de ciertas experiencias, a partir de lo que estamos leyendo por otros caminos, así que me parece interesante que podamos construir juntas. Tal cual. Y usando vía el WhatsApp escrito. Dale, sí, cuando termina, quien quiera sugerirnos cosas que le ocurrieron al leer el cuento, bienvenido sea. Sí, eso me parece interesante porque, bueno, cada uno responde a partir de su posición, de sus experiencias, vuelvo a decir esto, ¿no? Sí, y que siempre es un construir con otros. La pandemia nos afecta. Sí. Y lo mejor ante esto es poder hacer lazo con otros y poder decir, a veces no sabemos muy bien qué nos pasa y diciendo nos damos cuenta o el otro nos puede donar palabras. Sí. Cuando Romy me llamó el año pasado, yo justo estaba leyendo o después de leer el cuento leí una nota de una revista que justo hablaba de lo que a mí me resonó leyendo el cuento de García Márquez, que es la cuestión de la fake news, la cuestión de la infodemia o de viralizar información falsa. Que por ahí, acá en el cuento aparece el pueblo, creo que todas las que estamos en el grupo somos habitantes del pueblo y ocurre esto, pero también ocurre en los medios de comunicación tradicionales y también en el uso de las redes sociales. Sí, tal cual. Que por ahí se viraliza información falsa que no se chequea previamente, a veces hay intereses, ¿no?, detrás de los medios de comunicación también. Y eso claramente afecta nuestra salud mental. De hecho, esta nota que yo leo de Revista Anfibia define la infodemia como una práctica informativa, no sé hasta qué punto es informativa, como una práctica que genera pánico. Bien. Que justamente es la palabra que usa García Márquez. Exacto. Que me interesa diferenciarla del miedo. Perfecto, te escuchamos. Pero vamos antes, ¿no? Sí. Ellos acá, que son comunicadores sociales. Anfibia es una revista de muchos intelectuales que si ustedes ponen en el Google Anfibia van a encontrar actualización constante de temas diversos y seguramente han hecho referencia al concepto. Sí. Y vos nos podés decir más que lo que yo puedo decir sobre infodemia porque, bueno, de hecho la escriben licenciados en comunicación social. Sí. Y definen justamente la infodemia como esa práctica informativa que genera pánico o promueve muy bien conductas incorrectas. Perfecto. Nunca dejemos de pensar, y ya se relaciona un poquito con lo que venimos viendo en esta cuestión del poder. Y algo pusiste vos en el grupo la otra vez, ¿te acordás, Jesús, con esto de el panóptico mediático? Ahí hay una cuestión de poder central que tiene que ver con dominarnos desde los medios. El panóptico mediático es tremendo. El panóptico mediático hace referencia a que tenemos la presencia, diría yo, de un primer poder, el de los medios, ¿sí? Hoy en día, actualmente, más todavía, diría yo,
con las redes sociales. Las redes sociales son generadoras de prácticas. Sí. El youtuber, o sea, es muy importante el impacto en las prácticas. Sí, pero ni siquiera el YouTube, compartir en WhatsApp, tal cual, algo sin chequear y cómo eso que empieza como un rumor. Muy bien, eso me gusta. Termina en el estatuto de una noticia. Estamos. ¿No? Que me parece que en esta nota toman códigos de éticas en relación a pensar buenas prácticas de periodismo y bueno, dice, no confundamos rumores con noticias. Con noticias, muy bien. Esto existe antes del COVID, pero tuvimos un montón de informaciones falsas en relación al COVID que nos han hecho mucho daño. Contagio, cómo se contagia, cómo son los síntomas, cómo han sido las medidas gubernamentales, y buenas y malas. Las vacunas, que es la esperanza que tenemos, cómo han dicho muchas cosas de las vacunas, y eso impacta en el colectivo, ¿no? De hecho, un autor que es psicólogo, psicoanalista, yo lo recomiendo mucho, que es Marcelo Persia, es argentino y escribe es un gran escritor. Bien. Escribe en revista Lobo Suelto y Adinata. Él dice que hay que llamarse a un común silencio. Qué interesante. Pensando, lo estoy parafraseando, pensando una palabra que no haga daño. Y me parece que en los medios de comunicación lo que pasa es esta inmediatez de generar noticias, de decir algo, y a veces se dicen cosas que no son, y eso afecta a la salud mental. Eso me parece súper importante, y también enlazarlo, que a veces no saber, en este escenario de pandemia y de mucha incertidumbre, no saber nos angustia mucho, y a veces, bueno, llenar con contenido o diciendo ciertas cosas para que no angustie tanto, pero bueno, eso daña, ¿no? Más vale llamarse a un común silencio. Y ante esta común fragilidad que nos provoca este escenario de pandemia, donde hay mucha enfermedad y muerte, bueno, tratar de informarnos bien, chequeando las fuentes, es medio complicado. Sí. Esto viene de hace mucho tiempo, el lugar de la mentira, porque en realidad hay mentira, pero es todo un tópico para meterse y seguir investigando. Pero ante esta común fragilidad que nos provoca la pandemia, bueno, generar otro tipo de discurso, ¿no? Un discurso que no genere pánico, miedo, tanta incertidumbre. No solo decir noticias centradas en el dramatismo, como decías vos antes. En el desánimo. Claro, sino también, bueno, hoy tenemos buenas noticias para transmitir. Aferrarnos. Y para aferrarnos. Y muchas veces en los medios de comunicación no es lo que aparece. No. Eligen centrarse en ese otro dramatismo. No digo de desconocer el escenario, pero tampoco desconocer lo bueno que tenemos, que la vacunación está avanzando, que hay vacunas, que nos están vacunando. Sí, ¿no? sí, y que esa es la esperanza. Esa es la esperanza, y bueno, saber también que en esta cuestión mediática, en esta cuestión que se relaciona con el miedo, del rumor, de las fake news, fake news, perdón, en inglés, lo que nosotros tenemos que saber desde la inventiva literaria de Gabriel García Márquez, que en esta cuestión que yo decía del encuentro, de cómo cuento, cómo encontré, las crónicas de India, de los expedicionistas de quienes nos conquistaron, cuando ellos vieron, ustedes piensen en el paisaje americano frente al europeo, haber visto ese mar caribeño,
esa extensión de tierras vacías, todo eso se contó a través de las crónicas de India. Y es un poco allí donde surge esta cuestión de la exageración, de contar exageradamente. Por eso vos me llamaba la atención, como vos también en tu mapa hacías una cuestión de registrar esta histórica cosa de la mentira. Y sí, hay una cuestión en el contar historias que tiene que ver con constatar las fuentes, con saber de dónde vienen los relatos, y ese hacer de nuevo referencia a ese encuentro mutuo que fue el del americano y el impacto que eso generó también en la literatura, como por ejemplo de Gabriel García Márquez, y algo muy, muy grave va a suceder en este pueblo. Creo que la exageración es una leitmotiv de los medios de comunicación, porque la exageración, que a nivel de lo que son las figuras retóricas se llama hipérbole, la hipérbole es una exageración. Todo relato hiperbólico tiene un impacto de engrandecer lo que estoy diciendo, pero para generar ¿qué? Un sentido irónico, un sentido de parodiar lo que nos está pasando. Yo creo que el que hoy tiene un sentido crítico de la realidad y en algún momento pone un poquito de sentido común de lo que nos mal informan, se da cuenta que nos toman el pelo. Porque lo que hoy es verdad, mañana no es. Y eso es muy grave para la repercusión y para de qué manera repercuten las noticias en la población. ¿Sí? Desde el punto de vista de los medios masivos de comunicación, un contexto como este favorece a la comunicación en masas. Las redes sociales como comunicación en masa se duplica todo y bueno, se viraliza todo rapidísimo. Creo que lo más interesante a rescatar es que Gabriel García Márquez nos hace referencia a cómo impactan las palabras, cómo impactan las palabras en nosotros, el rumor y esta cuestión del pánico. No sé si querés por ahí hacer la distinción entre... Sí, lo que yo también quería decir en relación a los medios de comunicación, que es algo que uno fue escuchando, también es que tendieron a patologizar o psicopatologizar estados de ánimo con los cuales respondemos ante esto que está pasando. No sé, la angustia. Esto nos angustia. No es una patología angustiarse, pertenecemos a la angustia. Y en todo caso, la angustia es una respuesta ante esto que está pasando. Qué sé yo, el miedo. Y ahora me quiero meter en una distinción que hace Freud, que a mí me parece muy importante. Él la hace en 1920, su texto posterior a la guerra. El texto se llama Más allá del principio de placer y hace una diferencia que él dice, bueno, él es alemán, escribe, en realidad es austríaco, pero escribe en alemán, y dice, angustia es muy parecida a la palabra miedo y terror. La gente en lo cotidiano lo usa como sinónimo, pero no son sinónimos, y él lo piensa en relación al factor de sorpresa y al peligro. Va a decir que la angustia va a ser un estado de preparación ante un peligro. Entonces yo pienso, ¿no? ¿Por qué psicopatologizar la angustia? Si la angustia al final nos está defendiendo de algo. El miedo aparece ante un objeto determinado y uno siente miedo ante ese objeto, ¿no? En este caso el COVID. Bueno, en este escenario donde hay un virus que enferma, que en muchos casos nos lleva a la muerte, bueno, ¿cómo no tener miedo? En todo caso, es hasta una respuesta saludable, que nos cuida, ¿no? Y el terror es un estado al que llegamos cuando hay una sorpresa.
él lo liga a la guerra, ¿no? No hay una angustia ahí que prepare. Entonces eso aterra. Y yo ligo el pánico más a eso, ¿no? El pánico podría ser cuando se concreta en una práctica, como lo vemos en el cuento, donde repercute en una práctica de melodrama, El pánico aparte paraliza. El pánico paraliza. Es una angustia muy masiva. Paraliza y no permite hacer otra cosa. ¿No? Sí. Eso a mí me parece importante decirlo. También aclarar que hay diferentes grados de angustia, hay diferentes grados de miedo. O sea, si bien reivindico una función del miedo, bueno, no está bueno vivir de miedo, vivir con miedo. Y en todo caso, pensar que en la pandemia, si uno se piensa, todo lo que hemos vivido desde que empezó, hemos tenido momentos de angustia, de miedo, de esperanza, ¿no? Esto de bienestares y malestares transitorios con los cuales estamos atravesando esto. Sí, es mundial. Ese encuentro también que produjo el aislamiento con uno mismo, de hacer cosas que nunca se hacían, de revisar cómo nos sentíamos. Esto irrumpió en nuestra vida. En la no sociabilización constante. Sí, igual a mí me parece que no se trata de un distanciamiento social, me parece que se trata de un distanciamiento físico, o sea, en relación a la presencia del estar cerca, cuerpo a cuerpo. Sí, del contacto. Del contacto, pero por una cuestión de cuidado. De hecho, Freud toma un relato de Schopenhauer que a mí me parece súper lindo para jugar con esto de las distancias y las cercanías, que uno lo puede pensar ahora en este momento. Él toma un relato de los puercoespines que tienen hinchas. Sí. Entonces se tienen que acercar, pero hasta tal punto de no lastimarse, ¿no? Con una distancia, ¿no? Los 2 metros de distancia. Por eso me parece que ahí me parece que hay que intervenir a la gramática y no es un distanciamiento social. Por suerte aparte tenemos los medios de la pantalla que nos invita a salir y a encontrarnos con otros cuidándonos inclusive. ¿Qué más quiero decir del miedo? Sí. Pensar, esto lo tomé de un analista también de Buenos Aires, de acá de Argentina, de Buenos Aires, que ella habla en realidad de los miedos en la infancia, pero habla de una función utilitaria del miedo, ¿no? Que también me parece importante para despatologizarlo, ¿no? Aclarando que hay diferentes grados de miedo y de angustia, pero ella toma que el miedo es un afecto e inclusive una variación de la angustia, dice ella, y que es lo que nos protege ante algo que se presenta como peligroso, ¿no? Nos permite ser cautos. De hecho hay un refrán que dice: el miedo no es sonso, ¿no? Y nos va diciendo hasta dónde. Claro. Otra de las cuestiones que me parece importante decir es cómo se transmite, ¿no? Ese peligro y hasta dónde uno puede llegar. Recuerdo otra analista de niños que dice: ninguna madre, ningún padre a su hijo le dice: no, mi amor, no toques el enchufe, ¿no? Le va a decir: no toques el enchufe. Sí, con mucho énfasis. Con mucho énfasis. Y ahí hay un control, un imponer miedo, o en realidad hay marcar un límite en relación a un cuidado. Por eso el uso utilitario, esta cuestión práctica. Claro, por eso esta función utilitaria de, mantenernos a salvo, inclusive, que es lo más biológico y fisiológico. Uno no se quema, lo primero que uno hace es preservarse y sacar, ¿no? Vuelvo a decir esto: hay diferentes grados de miedo, hay diferentes grados de angustia, algunos son propiciatorios y nos ayudan a saber hasta dónde, y otros devienen en pánico, otros no nos ayudan tanto, nos inmovilizan, ¿no?
Eso me parece importante. Digo, para traer alivio también y no terminar en una patologización de lo que nos está pasando. Sí, y que por supuesto cuando consumimos esos discursos, esas noticias, no entremos en ese trance de... una cosa es, por ejemplo, si una buena noticia nos advierte de un peligro, pero otra cosa es cuando nos intentan imponer un pánico, un terror. Sí. Está muy interesante, Maru. Y también otra cosa que yo llevo escuchando, ¿no? Que me parece también importante decirlo, es este deslizamiento que se da del ser cuidadoso al ser miedoso. Y a los cuidadosos no nos gustan que nos llamen cobardes. Y encontré justamente de Marcelo Persia, en una de las revistas, en una de las entregas que él hace a estas revistas, toma de Car. Se lo traje para leerlo porque me parece interesante. 1649, en el Tratado de las Pasiones del Alma, piensa el miedo como un exceso de cobardía. Bien. Escribe, la cobardía es contraria a la valentía, como el temor o el espanto lo son a la intrepidez. Y Marcelo Persia dice, pero no hay lo contrario del miedo. Se lo puede disfrazar, negar, conjurar con acciones temerarias, gestos de arrojo, hechos de heroico valor. Pero el miedo está ahí olfateando peligros. Olfateando peligros. Sí, escribe divino, yo se los recomiendo. ¿Y cómo se llama, Mari? Marcelo Persia. Marcelo Persia, es argentino. Es argentino. Y también algo que lo dijo él en este deslizamiento del ser miedoso al ser cuidadoso, que muchas veces delicadezas se confunden con debilidades. Pero son las delicadezas las que sostienen, las que nos cuidan. Bien. Y los cuidados se entienden más con respetos que con miedos. Y me parece que ante esta común fragilidad, vulnerabilidad, lo que nos queda es un común cuidar. Bien, ¿no? Sí, cuidarnos. Una salida es una salida saludable Sí, frente a tanto cuadro de melodrama. Sí, y no seguir patologizando lo que nos pasa. Bien. ¿No? De que uno va a responder ante esto que nos pasa como puede, con angustia, sí, porque el panorama es angustiante, ¿no? Y llevamos más de un año de pandemia, donde estamos muy cansados y donde a diferencia del año anterior esto nos tocó de cerca, de junio del 2020. Sí. Junio del 2020, acá estábamos bien. Bien. Sí, todavía y sí. Luego nos ha tocado muy de cerca. Sin tan de cerca los casos y eso. ¿Qué ocurre con esta cuestión que nos pasa a todos en el momento en que aparece algún síntoma? Viste que yo creo que no ha habido una sola persona que al tragar sintió un dolor de garganta y empezamos a hacer un rollo histórico en la cabeza que tiene que ver con el temor, que tiene que ver con el que dirán, que tiene que ver con el manejo de ese síntoma, de dónde... Eso angustia bastante y a lo mejor podríamos hablar de gente que lo ha vivido recurrentemente, porque, digamos, hablar de fiebre, dolor de garganta y tos en otro contexto nos tranquilizaba diciendo, bueno, es el frío que tome, es el... Claro. Hoy no hay un panorama tranquilizador para esos síntomas y uno lo liga constantemente con el miedo, COVID. con el COVID. Es que es el escenario de enfermedad y muerte. Bien. Está como muy presente Sí. eso, ¿no? Y también me parece que ligado a esto de la sintomatología, está también el cuidar de otro, ¿no? Bien. Sí, bueno, no sé, a lo mejor es lo que me pasa a mí, ¿no? Pero si a uno le aparece un dolor, exponer al otro, ¿no?
bueno, mejor quedarme y ver cómo evoluciona ese síntoma. Nosotros que estamos en una posición de cuidado, sí, también. Sí. Si no siempre se puede. Si no, la pandemia ha ahondado desigualdades inclusive. Tal cual. ¿No? Sí. Porque nosotros inclusive tenemos agua corriente donde lavarnos las manos y mantener la higiene, bueno, un montón de condiciones sanitarias que nos ayudan a cuidarnos. Sí. Otras poblaciones están hasta desprovistas de eso. De esa cuestión indispensable. Bien, me quedo entonces con esta cuestión central de los medios y los miedos, que hacemos una referencia a qué paradójico que se parezcan las palabras, miedo y medios, y que en los medios funcione el miedo. Es algo bastante particular para repensar desde un relato literario que pone en eje la cuestión del rumor, de la exageración sobre la exageración y la repercusión en actos de la exageración. Sí, como quemar las casas, en temor, que es algo que también se plasmaba en la novela de Camus, en donde quedaba ahí el enfermo y la familia del enfermo se quemaban las casas. Ahí en la trama de esa novela también está, y también forma parte de lo que es el miedo y en lo que repercute esto. Me quedo con esta cuestión del miedo utilitario, de lo que funciona para la vida, la advertencia, y que es casi innato que nosotros advirtamos a otro de que corre riesgo. El tema es qué hacemos con eso y si esa advertencia la tomamos después en otros actos, en otras cuestiones. Eso me pareció re interesante y que también forma parte de la condición humana porque lo tenemos desde que nacemos. Sí, y quiero agregar algo más de Marcelo Persia, que él en una de sus entregas dice, bueno, en este escenario es muy difícil no enfermarse de miedo. Lo importante es hacer algo con eso, hablarlo con otro, inclusive, ¿no? Poder poner en palabras lo que nos pasa. Bien. De hecho, muchas veces no sabemos qué nos pasa. No sabemos si es miedo, si es angustia, y poder acercarnos a otro, ¿no? Y poder hablar de eso que nos pasa o que vamos descubriendo que nos pasa mientras vamos hablando o que el otro no. Bueno, ya es un modo de hacer con eso. Perfecto. Perfecto. Sí. Me gusta esta idea de que el distanciamiento no es distanciamiento, tiene que ser un distanciamiento, es un distanciamiento para cuidarnos, para no estar en contacto, pero que no implica eso que no estemos conectados, que no estemos vinculados, que no estemos comunicándonos. De hecho, ¿cuántos de nosotros ha incrementado en el uso diario la videollamada con familiares para de alguna forma no perder el vínculo? Porque es horrible pasar días y días sin haber hablado con alguien y es una necesidad biológica la de hablar con alguien y poder manifestar lo que nos pasa. De hecho, este taller literario se pensó con esa intención, se pensó para que nos acerquemos y para todo aquello que estaba, todos aquellos que estaban en una condición de aislamiento pleno, sobre todo en la primera etapa del año pasado, puedan acercarse a la literatura, que es lo que nos permite, como decíamos al principio, fugar por caminos saludables que tengan que ver con recorrer a lo mejor hoy Colombia desde otro lugar, ¿sí? Yo invito a que vengan a la Biblia, los invitamos, ¿no es cierto, Maru? Sí, claro. A que vengan a la Biblia a buscar lo que les guste, a lo mejor lo que tenga que ver con Alejo Carpentier, lo que tenga que ver con García Márquez, lo que les guste leer, los que las haga sentir cómodas y a gusto con irse un ratito de una realidad que muchas veces conduce a que estemos todo el tiempo miedosos y ya yéndonos a la patología, yéndonos a unos ataques de pánico, podríamos decir, de no querer ni abrir la puertita o ni que el vecino me hable porque tiene COVID. Saludables, caminos saludables. Busquemos los caminos saludables que alienten a estar sanos. Y bueno, espero que hayan disfrutado
esperamos eso. No sé, Maru, si querés agregar algo más. No, que me parece interesante volver a decir esto, ¿no? De poder generar un intercambio. Bien. Bueno, para hacer algo con esto que nos pasa, con este escenario que nos tocó vivir y que es mundial. Sí, tal cual. Y me parece que la salida es el lazo con el otro, ¿no? Bien. Y bueno, en este juego de distancias y cercanías, Bien. o distancias cuidadas, bueno. Distancias, no distancias definitivas también, Uh-huh. Porque Sí. pensemos que no hay mal que dure 100 años. Bueno, eso también, eso está bien. Sí. Eso Por favor. pone un límite, ¿no? Y que esto algún día va Por a favor, terminar, esperemos, ¿no? que tengamos pensamientos Sí. alentadores, que busquen saber que a toda tempestad llega la calma, no se busca un poco el recurso literario de común que todos decimos, pero lo decimos porque forman parte de la historia de la condición humana en la que es necesaria que después de toda tempestad llegue la calma. Así que bueno, juntas esperemos la calma leyendo e interactuando. Las invitamos a que nos hagan todo tipo de sugerencias frente a esta propuesta.